Vamos ahora sí a nuestra siguiente sesión. Y en esta siguiente sesión vamos a salir un poco del tema de seguridad y vamos a hablar de serverless patterns, de patrones serverless para emprendimientos financieros con Rafael González Otoya. Entonces, sin más preámbulo, los dejo con la siguiente sesión. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar en esta charla. Vamos a hablar sobre serverless patterns para emprendimientos financieros. ¿De acuerdo? Mi nombre es Rafael González Otoya. Dejen que me presente un poquito. Soy licenciado en Marketing y Negocios Globales y cuento con estudios de maestría en Gerencia de Marketing y Gestión Comercial. He sido consultor de empresas como la francesa Sofresteria, las españolas Indra, Telefónica, IBM de toda la vida, GIS, Cooperación Alemana en Perú, entre otras. Actualmente tengo una consultora, NetDreams, donde nos especializamos en el desarrollo de soluciones móviles, webs, apps, e-commerce y videojuegos. Y además he trabajado en proyectos del mundo de finanzas como con la Confederación Española de Cajas de Ahorro, la SECA, Seguros Adelas La Caixa, webs de compraventa de bitcoins, mantenimiento de billeteras electrónicas, entre otros. Muy bien, antes de hablar de estos patrones serverless, vamos a empezar con una pequeña introducción para entender todos de qué se trata esto. ¿De acuerdo? ¿Qué es serverless? Cuando hablamos de serverless o informática sin servidor, nos referimos a crear y ejecutar aplicaciones y servicios sin tener que preocuparnos por los servidores. Nos quitamos todas las tareas de dimensionar el servidor, los parches, los clústeres, el mantenimiento del sistema operativo y demás. ¿A quién le dejamos esa tarea? A AWS. ¿De acuerdo? Para que esto funcione correctamente, tenemos que tener en cuenta que las aplicaciones sin servidor son aplicaciones impulsadas por eventos de estructura flexible a través de APIs o mensajerías. ¿De acuerdo? Cuando hablamos a lo largo de esta charla de microservicios, vamos a hablar de un enfoque arquitectónico y organizativo de desarrollo de software, donde el software está compuesto de pequeños servicios independientes que se comunican a través de APIs bien definidas. Dentro de las principales características tenemos que los microservicios son autónomos. Cada servicio componente en una arquitectura se puede desarrollar, implementar, operar y escalar sin afectar al resto. Otra de sus características es que cumplen labores especializadas, son especializados. Cada servicio está diseñado para un conjunto de capacidades y se enfoca en resolver un problema específico. ¿De acuerdo? Las ventajas de los microservicios, lo primero es la libertad tecnológica. Como son microservicios y cada uno es independiente, no necesita seguir un enfoque de diseño único. Los equipos de desarrollo tienen la libertad de elegir la mejor herramienta para resolver sus problemas específicos. El escalado es flexible. Los microservicios permiten que cada servicio se escale de forma independiente para satisfacer la demanda de la característica de la aplicación que respalda. Como son serverless, esto significa que no tenemos que pensar en el servidor grandote que va a soportar los picos. No, cada microservicio se escala de forma independiente. El código es reutilizable. La división del software en módulos pequeños y bien definidos le permite a los equipos usar funciones para diferentes propósitos. Y si tenemos una función ya desarrollada con un propósito específico, lo podemos llamar nuevamente desde otro microservicio y de esa forma evitamos estar todo el día aplicando el mismo código. Y el tema importante es la resistencia. Si falla un microservicio, no se caen todos. Las aplicaciones lo manejan degradando la funcionalidad de ese microservicio que puede tener una caída puntual sin bloquear toda la aplicación. Cuando hablamos de microservicios serverless en el mundo de AWS, obviamente hablamos de AWS Lambda. ¿De acuerdo? AWS Lambda permite ejecutar código sin aprovisionar ni administrar servidores.
Solo se carga el código y Lambda administrará todo lo necesario para ejecutar y escalar el código con alta disponibilidad. Una de las grandes ventajas que tiene Lambda es que podemos desarrollar de forma nativa con Java, con Go, con PowerShell, Node.js, C#, Python, Ruby. Y si nos gusta otro lenguaje, también tiene un API que nos permite interactuar con otros lenguajes. ¿De acuerdo? Eso permite tener equipos de desarrollo muy flexibles. Siempre que hablamos de Lambda, normalmente vamos a trabajar con Amazon API Gateway. ¿De acuerdo? Amazon API Gateway es un servicio completamente administrado que facilita a los desarrolladores la creación, publicación, el mantenimiento y monitoreo y la protección de APIs a cualquier escala. El API Gateway es la puerta de entrada para que las aplicaciones puedan acceder a los datos, a la lógica empresarial o a la funcionalidad de los servicios que tenemos. ¿De acuerdo? API Gateway puede crear o te ayuda a gestionar fácilmente API RESTful y API WebSockets, que permiten aplicaciones de comunicación bidireccional en tiempo real, ¿cierto? Esto soluciona gran parte de los desarrollos que tenemos hoy en día en el mundo financiero. API Gateway admite cargas de trabajo en contenedores y sin servidor, así como aplicaciones web, ¿de acuerdo? Es una puerta de entrada para una gran cantidad de servicios que podemos trabajar con AWS. Este es el clásico diagrama del API Gateway. ¿Quién puede llamar al Amazon API Gateway? Quien quiera. Pueden ser usuarios desde computadoras, webs y aplicaciones móviles, también IoT, ¿no es cierto? El Internet de las Cosas también puede conectarse directamente y aplicaciones privadas bajo demanda. El Amazon API Gateway se encarga, pues como ya había dicho, de crear, publicar, mantener y monitorizar todo. Tenemos, complementando al API Gateway, el Amazon CloudWatch y el Gateway Caché, y luego se comunica este gateway con una serie de servicios de Amazon. AWS Lambda, Kinesis, EC2, Dynamo, otro tipo de base de datos relacional también, si quisieran. Entonces, este API Gateway es la gran puerta de entrada. ¿De acuerdo? Muy bien. Acabada la introducción, vamos a ver esto de los serverless patterns para emprendimientos financieros. ¿Por qué vamos a hablar sobre emprendimientos financieros? Muy sencillo. Cuando hablamos del mundo de las finanzas, hablamos que manejamos dinero. Y todos los hackers del mundo quieren robar ese dinero. Entonces necesitamos tener patrones que nos ayuden a hacer sistemas que sean seguros. ¿De acuerdo? Por eso en el mundo de las finanzas trabajamos con patrones que ya han sido probados, que son seguros y escalables. Porque acuérdense, si algo falla en la seguridad, lo que se pierde es dinero. ¿De acuerdo? Y en ese sentido, la nube de Amazon tiene estos servicios desconectados, estos microservicios, AWS Lambda, que nos va a permitir satisfacer todas las necesidades que tengamos. ¿De acuerdo? Este es el patrón básico. ¿De acuerdo? Un cliente, ya saben que puede ser una web, una app, puede ser IoT, lo que sea, hace una llamada al API Gateway. El API Gateway pasa esa llamada al Lambda y el Lambda se encarga de hacer el proceso de negocio correspondiente y si quiere trabajar con base de datos, puede trabajar con DynamoDB, que tiene una velocidad excelente, que es la base de datos no relacional de AWS, o si quieren trabajar con relacionales también, ¿no es cierto? Podrían conectarse en realidad cualquiera que puedan conectar y levantar en la nube, ¿no? El clásico MySQL, cualquier otra. ¿De acuerdo? Este patrón, bueno, ya hemos visto, es lo básico. Se ofrece una función lambda, muy sencillito, ¿no es cierto? Algunas cosas de seguridad que les recomendamos. Activar TLS2 o superior para mejorar la seguridad de la capa de transporte. Obviamente, ya cuando vamos a TLS2 y demás, y el propio API Gateway ya nos va a llevar a HTTPS, ¿no es cierto? Para hacer todo seguro. Y recuerden que no toda la información crítica debe pasarse en el cuerpo de la llamada.
También existen cabeceras, headers, que podemos personalizar, ¿no es cierto? Y que además el TLS lo va a proteger, ¿no? En el mundo del hackeo, hablemos de un hackeo blanco, sombrero blanco, es más fácil atacar la capa de datos en la llamada a los datos que estamos mandando a la capa de transporte, ¿no es cierto? Y con TLS2 lo dificultamos todavía más. Entonces, es importante siempre tener en cuenta que no todo tiene que pasarse por el cuerpo, ¿no es cierto? Podemos también trabajar con cabeceras. Y además, cambiar regularmente el XAPI Key, que es una cabecera que nos permite hacer las llamadas a Lambda. ¿De acuerdo? Muy bien. Existe un patrón de desarrollo que es el patrón de API interna. Funcionalmente y en la cabeza nos puede sonar como, este es el patrón cuando yo quiero tener un lambda que lo que sea es una función, una librería que puedan llamar otros lambdas, ¿de acuerdo? El patrón de API interna es esencialmente un servicio web sin interfaz API Gateway. Se está creando un microservicio al que solo se debe acceder desde su infraestructura de AWS. Por eso hablamos como si fuera una librería, ¿no es cierto? Desde AWS y lo que tengo allí, puedo acceder a una librería diseñada bajo este patrón. ¿De acuerdo? Podemos usar el SDK de AWS y acceder directamente a la API HTTP de Lambda. ¿De acuerdo? Entonces, este cliente no es un cliente externo, sino es nosotros mismos, nuestros sistemas, que puedan acceder directamente a Lambda, a las funciones que tienen y poder trabajar tranquilamente con cualquier base de datos si hace falta. ¿De acuerdo? Tenemos también un patrón de API agregadora. El patrón de API agregadora es otro patrón de microservicio común. ¿De acuerdo? La función de Lambda llama a otros microservicios separados y devolvería los datos a la persona que llama. ¿De acuerdo? Estos lambdas a los que llama pueden ser lambdas creados con el patrón de API interna, servicios externos o APIs de terceros. ¿De acuerdo? Puedes llamar a quien quieras. Luego la función lambda recibe la respuesta de toda la llamada de los microservicios y le da una respuesta combinada al cliente. Quizá con este gráfico lo podamos entender mejor, ¿no es cierto? El cliente, la aplicación, la web, se comunica a través del API Gateway. El API Gateway llama a Lambda y este Lambda se encarga de llamar diferentes microservicios, preparar una respuesta común y devolverla. ¿De acuerdo? Y estos microservicios pueden ser APIs externas, pueden ser un lambda que tengamos con el patrón de API interna, pueden ser otros lambdas que llamáramos a través de HTTPS, cualquier cosa que necesitemos llamar. Este es un patrón de desarrollo bastante común, ¿de acuerdo? Además tenemos un patrón de API robusta, ¿vale? El patrón de API robusta funciona muy bien cuando los clientes no saben cómo dividir las solicitudes en endpoints separados. Ellos están acostumbrados a llamarnos a un endpoint, pero nuestro servicio está creciendo, nuestra aplicación está creciendo. Y entonces les es muy caro decir mantener su aplicación o lo que quieran, y normalmente te piden mantener un solo endpoint, y entonces te encargas tú de que a través de ese endpoint puedas llamar a diferentes lambdas, ¿de acuerdo? Usando API Gateway y su capacidad para enrutar solicitudes basadas en métodos y puntos finales, podemos dejar que el cliente decida con qué servicio del backend quiere interactuar. Y puede usarse tanto para solicitudes síncronas como asíncronas. Si bien podría considerarse similar al patrón básico, con un API Gateway llamando microservicios individuales, lo que le da la robustez a este patrón es la mayor complejidad al interactuar con servicios adicionales dentro de nuestra aplicación general. Es posible, como vamos a ver en el gráfico del patrón, que varias funciones puedan compartir la misma base de datos, que se llamen APIs de terceros, otros microservicios externos. ¿De acuerdo? Aquí tiene el clásico patrón de API robusta. El cliente, la aplicación, web, app, llama a un API Gateway único
Y en el API Gateway lo configuramos para que, dependiendo del tipo de solicitud, pueda trabajar con diferentes lambdas. Estos lambdas tendrán su lógica de negocio, podrán llamar a microservicios externos, podrán trabajar con una base de datos que también trabaje en los otros lambdas y demás. Esta forma de trabajo hace que sea un patrón robusto, ¿de acuerdo? Ya les digo, esto tiene sentido cuando el usuario está acostumbrado a tener solo una puerta de entrada y entonces este API Gateway, que es nuestra puerta de entrada, ya es la que se encarga de filtrar cuál es el lambda correcto para atender la solicitud. Luego tenemos el patrón Gatekeeper o Value Key. Lo van a encontrar en algunos sitios así, ¿no es cierto? Esta es una variación del patrón de servicio web simple. Con los autorizadores de Lambda, del API Gateway, puedes conectar una función que procesa el Header Authorization. Por ejemplo, el Basic Authorization, ¿no es cierto? Donde pasamos usuario y contraseña en base 64. Y con esa autorización comprobamos que tengan los permisos necesarios para poder hacer la lógica de negocio que queremos que haga. ¿De acuerdo? Aquí tenemos el cliente, ya sea web, app, IoT, llama a nuestro API Gateway. Tenemos un lambda que se encarga de buscar esa autorización y ver la política de seguridad que tiene el usuario que has pasado en la cabecera. Si el usuario no tiene permiso, se le rechaza directamente. Y si no, continúa, hace las operaciones normales y sigue teniendo la misma respuesta. ¿No es cierto? En este caso, gracias al IAM Policy de AWS, puedes gestionar esos permisos. ¿De acuerdo? Ahora, si no lo quieres dejar en AWS y quieres trabajártelos tú, también podrías trabajártelos, ¿no es cierto? Y definir tú, con la lógica que quieras, esas políticas. Sin embargo, las políticas de seguridad que están en el servidor, también, ¿no? Le dejamos y nos apoyamos en AWS para trabajar este tipo de patrón. Luego tenemos un patrón notificador. ¿Vale? ¿Cuándo usamos este patrón? Usamos este patrón cuando queremos trabajar con suscripciones o publicaciones que queremos enviar correos electrónicos o este tipo de cosas, ¿no es cierto? En este patrón, los microservicios publican eventos como mensajes en un canal que los suscriptores puedan escuchar. Normalmente, cuando trabajamos con un patrón notificador, trabajamos de la mano de Amazon Simple Notification Service. ¿De acuerdo? Como se le conoce, su nombre Marvel, Amazon SNS. Y aquí tenemos el clásico ejemplo. Este es en el caso de una empresa, el usuario hace un pago, llega a la API Gateway de pagos, el Lambda trabaja el pago correctamente y luego le envía mensajes al SNS y el SNS se encarga de gestionar esos mensajes, trabajando con otros lambdas, como ven aquí, por ejemplo, el Lambda Customer para guardar información, el Lambda que guarda la información de la venta, pero también podría trabajar directamente para enviar un correo electrónico. Bueno, hablamos aquí de correo electrónico e incluso podría ser un mensaje push, si estamos trabajando en el mundo de aplicaciones, ¿no es cierto? ¿De qué depende la complejidad de todo lo que vaya a trabajar el Amazon SNS? De lo que ustedes necesiten. Y según lo que ustedes necesiten, van a poder llegar a realizar todas las notificaciones que ustedes necesiten. ¿De acuerdo? Tenemos un patrón que nosotros lo llamamos estrangulador. ¿Vale? Esto ocurre cuando tú tienes una web vieja, antigua, trabajando, yo que sé, clásico Flask con Python, y lo que quieres es empezar a trabajar con microservicios. Pero no puedes eliminar la web completamente de un porrazo. Toma tiempo.
¿no es cierto? Entonces vamos poco a poco estrangulando. El estrangulador es un patrón popular que permite reemplazar gradualmente partes de una aplicación con servicios nuevos o actualizados. El API Gateway se encarga de estrangular la aplicación web para que se usen más microservicios gracias a la integración a W Service y HTTP. Por ejemplo, una API existente y una web trabajando con el Elastic Load Balancer de AWS se pueden rutar a través del API Gateway mediante una integración HTTP. Puede hacer que todas las solicitudes se ajusten de manera predeterminada a su API heredada y luego dirigir rutas específicas al nuevo servicio sin servidor a medida que las agrega. Aquí en este gráfico creo que vamos a entenderlo mejor, ¿no es cierto? El cliente a través de la web hace su llamada al API Gateway, trabajamos con el Elastic Load Balance, ¿no es cierto? Que es el que se va a encargar de proporcionar la web normalmente, pero conforme nosotros vayamos trabajando con microservicios, también es posible que algunas de estas peticiones, sin dejar la web, la empiecen a resolver directamente los microservicios que estamos trabajando nosotros, ¿no es cierto? De tal forma que vamos estrangulando esta web y se va disminuyendo. ¿De acuerdo? Y cada vez trabajamos más libre de servidor. También tenemos, ya estamos casi finalizando, este patrón de base de datos compartidas por servicios. ¿De acuerdo? Este patrón es útil cuando varios microservicios comparten la misma base de datos y las mismas tablas, ¿no es cierto? Con un solo API Gateway puedes direccionar las peticiones a diferentes lambdas para que cada lambda realice una operación específica. Eso ya lo hemos visto en otros patrones, ¿no es cierto? Ahora, aquí cuando trabajamos con base de datos compartidas por servicios, hay que evaluar cuidadosamente la arquitectura de la aplicación para evitar tener tablas calientes. Esas tablas individuales que se comparten entre varios microservicios y que podemos generar allí cuellos de botella porque un microservicio la abre para escritura, entonces se queda bloqueada y otro quiere entrar en solo lectura y no puede. Ese tipo de cosas hay que pensarlas bien. Este patrón ya se convierte en un patrón complejo que depende de un diseño muy cuidadoso. ¿De acuerdo? Este es el clásico. Tenemos nuestro Amazon API Gateway, por ejemplo. Tenemos lambdas diferentes. El tema de permisos también lo podemos llevar por IAM Policy de AWS, ¿no es cierto? Para ver qué lambdas tienen permiso de escritura, de lectura, de modificación, lo que corresponda. Y en nuestra base de datos relacional, pues ya se van haciendo las inserciones y todas las operaciones que necesitemos, ¿no es cierto? Como son lambdas diferentes y cada uno es independiente, como les decía, hay que tener mucho cuidado en el diseño para evitar generar cuellos de botella y bloqueos. ¿De acuerdo? Muy bien. Espero que esta charla les haya gustado. Yo sé que es una charla bastante conceptual, pero es importante trabajar siempre con patrones porque nos va a ayudar mucho a tener soluciones muy robustas. Muchísimas gracias. Hola Rafael, muchas gracias por tu sesión. Y de hecho, antes de comenzar, me gustaría un poco aprender sobre algo. Mencionabas al final algo muy interesante en uno de los patrones donde habían diferentes microservicios que apuntaban a diferentes tablas y diferentes bases de datos. Eso en emprendimientos financieros se utiliza mucho este patrón CQRS, ¿no? Que es el de segregación de la responsabilidad de comandos y de queries, ¿no? O sea, comandos todo lo que es escritura, actualización, eliminación y queries todo lo que es lectura, ¿no? Entonces, ¿tú crees que con esto también sería más fácil manejar ese tipo de patrones? Porque en los otros casos es ya también dimensionar infraestructura, crear servicios independientes. Entonces, ¿qué opinas tú al respecto? Lo que mencionas es correcto, ¿no es cierto? Y normalmente a veces, para garantizar no tener cuellos de botellas, trabajamos con una tabla de escritura sobre una tabla de lectura. Y entonces, todos los procesos de lectura
van rápidamente a la lectura, no tienes bloqueos, ¿no es cierto? Y es un trigger automáticamente. Si usas además funciones ya propias de la base de datos, yo que sé, un insert o update en MySQL, puedes hacer que esas funciones te actualicen la información rápida, de forma que gracias al trigger evitas los problemas que podrías tener si tuvieras una sola tabla y empiezas a tener bloqueos. ¿No es cierto? Eso es un patrón clásico en finanzas cuando quieres responder rápido y con la información correctamente sincronizada a través de triggers. Buenísimo. Y otra pregunta que yo tengo, que también lo he visto mucho, es en instituciones financieras y en muchas fintechs, he visto predominantemente la utilización de containers con SS o con EKS. Sin embargo, también en estos emprendimientos modernos, tipo bancos 100% digitales, existe también el tema de serverless como componente principal de la infraestructura. Entonces, ¿qué le dirías, por ejemplo, a las instituciones que hoy día están utilizando grandes clústeres de Kubernetes o de SS? ¿Por qué deberían hacer el cambio a serverless? Vamos a ver, son dos modelos, los dos son, no te voy a decir que intercambiables, pero los dos funcionan bajo ciertas características. A mí me encanta el serverless y el AWS Lambda porque no me tengo que preocupar del dimensionamiento de servidores. Normalmente eso es una función justo del serverless. Se encarga Amazon, ¿no es cierto? Y se encarga en tiempos de procesamiento. Entonces, me permite independizarme. En Kubernetes estoy un poco más preocupado en cómo lo voy a hacer, qué tanta carga va a recibir cada uno, cuántos. El dimensionamiento es bastante más complicado para pequeños picos de alto tráfico, ¿no es cierto? La ventaja que tiene es esto. Yo sé además que no es un patrón tan común en el mundo financiero. Sin embargo, veo que cada vez más empresas del mundo financiero están empezando a evaluar Lambda y les gusta justamente por la ventaja de los microservicios. Hay que romperse un poquito la cabeza para entender cómo Lambda nos puede ayudar, pero una vez que te acostumbras, ya no lo dejas. Buenísimo. Y un comentario, pregunta de Inigram es, ¿qué podrías comentar acerca del emprendimiento de empresas, no solo de aceptar la nube, sino también la migración hacia la nube? ¿Tú ves, Rafael, la migración como algo que está pasando del on-premises hacia la nube o lo estás viendo como workloads nuevos que se están yendo de forma nativa? Eh, Cuando hablamos de nube, por ejemplo, hay varios tipos de nube. No todas las nubes son públicas, también hay nubes privadas, ¿de acuerdo? Lo que yo veo en muchos casos es que algunas empresas del sector financiero, por un tema de seguridad, prefieren no llevar todo a una nube pública, sino a una nube privada y siguen teniendo los viejos sistemas de el servidor es mío y es en la práctica como un housing, pero en vez de que yo compre el servidor, mira, mejor cómpramelo tú, que me das el servicio, carga de tus costos y me lo das pasando mes a mes, sin ser un leasing. ¿No es cierto? Esa es una de las formas que están usando. Creo yo que los que empiezan y dependen de tecnologías más modernas como smartphones ya 100%, tablets, aplicaciones que están llegando a IoT, terminan siempre en una nube pública, ¿no? Porque esta Buenísimo. parte de la privada, aunque pareciera que da más seguridad, trabajando correctamente con patrones, yo creo que mantenemos casi el mismo nivel de seguridad respecto a las transacciones, operaciones, y facilitamos un montón eh, el seguir creciendo, que es lo más importante en este tipo de empresas. Buenísimo. Miguel Ángel tiene también una pregunta que yo primero voy a hacer un comentario y luego te lo paso. Rafael dice, tengo una arquitectura en AWS Fargate con contenedores. ¿Cómo me acerco más o qué tengo que implementar a mi arquitectura para volverme 100% microservicios? Miguel, antes de eso, en realidad, si nos vamos a contenedores, en general, un contenedor y las APIs que disponibiliza un contenedor no necesariamente son microservicios. La idea de utilizar Fargate como mecanismo de cómputo atrás es de que sean procesos que puedan ejecutarse de forma
no concurrente, no estando todo el tiempo en ejecución, porque si no, una instancia de S2 dentro de tu clúster probablemente sea más conveniente. Sin embargo, si son parecidos al modelo de Lambda Functions, donde tengo, por ejemplo, ejecuciones por eventos o peticiones, y no todo el tiempo lo voy a necesitar, Fargate tal vez sea mucho más conveniente porque voy a tener un billing más bajo. Entonces, nuevamente, si tengo tareas recurrentes, demonios que están corriendo todo el tiempo, o que se están comunicando con el core todo el tiempo, lo mejor es pensar en S2 y no en un modelo serverless como Fargate. Sin embargo, acá me queda la duda, Rafael, ¿cómo pasaría, por ejemplo, esa arquitectura 100% Fargate hacia un modelo de 100% microservicios? Aquí hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Y que a veces es una limitante. El API Gateway se va a cerrar a los 30 segundos sí o sí. Dependiendo cómo tenga yo los tiempos de respuesta para ciertos procesos, a veces un Kubernetes puede ser interesante para ciertos procesos y no necesariamente un microservicio, o tengo que configurar mi API Gateway de tal manera que la respuesta a los 30 segundos sea un mensaje genérico y luego yo sí puedo seguir trabajando por detrás en el Lambda, ¿no es cierto? Mi API Gateway ya me contestó, pero eso que me obliga a tener un Lambda además de control de estado, para que desde la parte que hace la llamada pueda comprobar, no solo lanzar la llamada, sino comprobar si el estado ha cambiado o no, ¿vale? Con ese tipo de detalles podemos ir acercándonos cada vez más a microservicios. Y las operaciones recurrentes, las que no requieren toda la infraestructura que está detrás, sino que realmente son desconectados, la ventaja que te da es que solo te va a cobrar por procesamiento, ¿no es cierto? Hay muchas cosas, por ejemplo, que nosotros cuando desarrollamos, lo normal es que todo el mundo piense, tengo que irme a una base de datos y demás, y te olvidas que puedes poner un XML, un archivo de configuración, y está en base de datos con cualquier otra, y tu tiempo de procesamiento y tu costo baja brutalmente, ¿no? Buenísimo, buenísimo, muchas gracias. Entonces, nada, Rafael, muchísimas gracias por tu participación y por tu sesión, muy valiosa. Esperamos tenerte en una siguiente oportunidad. Y Perfecto. para todos